Ahora sí. ¿Ya? Como les comentaba, entonces estamos en la clase de filosofía y lo que tenemos que hacer hoy día es debatir sobre la cuestión del género. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Bien? Pero vamos a anotar algunas cositas acá, aprovechando que tenemos toda la pantalla y se ve muy bien. ¿Ya? Vamos a ver los conceptos, anótenlo en el cuaderno, conceptos claves de la unidad. ¿Ah? Y ahora sí vamos a anotar qué es lo que es paradigma. Yo pensaba que me iban a buscar en el libro. O sea, paradigma. ¿Paradigma? Sí, ¿ah? Paradigma. Paradigma. ¿Ah? Un paradigma base, ¿ya? Es una forma, vamos a escribirlo acá, ¿no? En cómo se legitiman y delimitan, vamos a ver aquí, y delimitan aspectos esenciales de la cultura, de la cultura, la ciencia, dígame. Estamos entendiendo ya. Por supuesto que sí. Terrible. Avanza el tiempo. Porque terrible. ¿Ah? ¿Qué decir? Nada que festejar. Sí, festejar. La cultura de la ciencia, la filosofía, ¿no? Etcétera. Es un paradigma básico que determina, vamos a poner aquí, que determina las formas de ser de una época. Eso es un paradigma base, y por eso les pregunté cómo se manifiesta, porque es importante. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque así podemos ver cómo, por ejemplo, va cambiando la historia, la ciencia, la filosofía, los principios básicos del hombre y de la mujer. ¿Ah? Estas cosas son importantes. ¿Sí? La noción de paradigma también nos permite otras cosas, nos permite saber que no hemos sido siempre los mismos en la historia de la humanidad y que hemos cambiado muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero no tanto en realidad. Aunque suene contradictorio, los seres humanos no hemos cambiado mucho desde el siglo XV. Lo que avanza son las cosas, la tecnología, pero los seres humanos no avanzan. A mí me llama mucha la atención, y no sé si ustedes han pensado en esto, cuando uno ve las películas de Star Wars, los niños que aparecen ahí, es como si supieran todo, como si fueran ingenieros, como si fueran, por ejemplo, no sé, piensen en la primera película esta de la amenaza fantasma. Anakin Skywalker es un niño de 10 años y anda en un artefacto, ¿no? O puede, por ejemplo, interactuar con la tecnología. Nosotros no podemos hacerlo. A pesar de que ocupamos celulares y cosas, los seres humanos siempre siguen siendo los mismos. La ciencia ficción, como es ficción, ¿ya? No permite ver, por ejemplo, los procesos de aprendizaje que pudo haber tenido ese personaje en particular. Si ustedes se fijan, el paradigma es el mismo. Sigue siendo un muchacho que quiere salir de progresar, conocer otras partes del mundo. Y los seres humanos siempre hemos querido conocer cosas, por lo menos desde la modernidad, ¿no? ¿Ya? Tenemos entonces el concepto de paradigma. Vamos a ver qué dice. Claro que sí. Claro que aquí, por ejemplo, Natalia dice, un cambio clave en acontecimiento. Dice, antes apedreaba por ser una bruja y ahora lo hace por no pensar como ellos. Muy bien, muy bien. Hay momentos regresivos también. Esto, la historia, como les comentaba, no es algo lineal, pero sí los paradigmas nos sirven como una base para poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Afganistán, ¿no? Los afganos repudian Occidente, pero ¿saben por qué repudian? ¿Por qué odian Occidente? ¿Mm? Bueno, los afganos talibanes en realidad, ¿ya? Repudian Occidente porque Occidente es infiel. Occidente no cree en Mahoma, no cree en Alá.
Por eso, en su paradigma, en su forma de ser, la religión es fundamental. Y la religión sienta las bases, por ejemplo, del Estado. A ver si a alguien le fue bien en historia. Cuando Chile, cuando este país pequeño, que tanto dice amar, ¿ya? Y que va a celebrar el 18, ¿ah? Cuando este país separó la iglesia y el Estado, ¿en qué año? ¿Con qué presidente? Entonces, ¿qué va a celebrar? ¿Ah? Se celebra a sí mismo en su alcohol. ¿Ah? Tiene que conocer su país. 1925. 1925. Domingo Santa María era el presidente. La separación entonces de la iglesia y el Estado. Fíjense, no ha pasado tanto tiempo. 1925. Para los acá los talibanes, la iglesia y el Estado no juntos. ¿Se dan cuenta? Son paradigmas distintos. Y hay que saber comprenderlo. ¿Ya? No vale decir, no, si eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no comprendemos los paradigmas de otras personas, de otras culturas? Se genera la xenofobia, por ejemplo. Se genera también la guerra. Eso es lo que genera el desconocimiento. Claro, claro que sí. Vamos acá que nos dice el chat. Ta, ta, ta. Claro que sí, claro que sí. Celebramos igual lo religioso, aunque no creemos en Dios. ¿Ya? Muy bien, nosotros hemos trabajado con dos paradigmas. Hemos puesto entonces la modernidad, vayan escribiendo esto porque le va a servir, modernidad. Hemos visto la posmodernidad, posmodernidad, modernidad, posmodernidad. Y hemos visto también otro concepto que era el ser contemporáneo. ¿Ya? El ser contemporáneo está al medio. Ser contemporáneo. Ser contemporáneo. Profesor, disculpe, ¿tiene control su...? Sí, 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 sí lo tiene. ¿Ya? Ahora, y ser contemporáneo, entonces, es visualizar estos periodos. Tiene la filosofía para usted, lo que tiene la filosofía para usted es que usted pueda visualizar los problemas de hoy, pero en base también a ciertos paradigmas. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra ustedes androcentrismo? ¿Qué es lo que es eso? Androcentrismo. Androcentrismo. Andro suena en inglés. No. Andro. ¿Usted sabe? ¿Ah? No. ¿Ya? Androcentrismo es el énfasis de poner al hombre en el centro de las cosas. Nosotros vivimos en una cultura muy androcéntrica. Fíjense nomás en Messi. Fíjense nomás, ¿han escuchado este cabro que está jugando en la Liga de Fútbol Americano chileno? Reyes, sí, sí, ese es el apellido. Fíjense, ¿por qué sabemos eso? Es un loco ahí. Para los gringos es un mexicano más. Pero acá, hoy le ponen ahí entrenando, los músculos y todo lo que. Pero, por ejemplo, esta misma semana, ¿ya? Una mujer de apellido Mardones, no sé qué el apellido, ni siquiera me acuerdo, ¿viste? Ganó la medalla de oro por lanzamiento de balas. Y eso es mucho más importante que el examen de ellos. ¿Por qué me da énfasis la noticia a Reyes que a esta persona? Porque Reyes es un hombre. Simplemente por eso. Hoy en la mañana también hablamos estaba escuchando la radio, deporte de hombres. Messi. Hoy Messi lo entrevisto. Messi por allá, Messi por acá, Messi por allá. Hombre. Historia de hombres. Este es el paradigma androcentrismo. La historia de las mujeres está escondida. Por eso, cuando yo les digo que cambie el paradigma, ¿ya? Es porque ahora nos van a importar otras cosas.
Ahora nos tenemos que dar cuenta de cómo, por ejemplo, la historia pone énfasis en los hombres y no en las mujeres, en los grandes hombres, por ejemplo, burgueses, y no en las comunidades. Eso cambia, ¿no? Yo estoy seguro que usted conoce más, por ejemplo, más de la Segunda Guerra Mundial que la historia de nuestra ciudad. Y eso no es casualidad. Eso es porque hay otro paradigma. ¿Cómo se llama ese? El eurocéntrico. Europa en el centro. Y Latinoamérica, y Chile, y La Serena. Y de Asia no sabemos nada. Y de Asia no sabemos nada. Muy bien. Muy bien. Oceanía. Muy bien. ¿Usted sabe dónde queda Uzbekistán? Uzbekistán. En Asia, porque también está. ¿Y por qué se termina en Stan? Significa lugar de. Muy bien, muy bien, muy bien. Lugar de las tribus de. Muy bien. Bien, excelente. ¿Usted sabe por dónde pasa el Transiberiano? ¿Ah? Es un tren que recorre toda Rusia. Hay gente en España, por ejemplo, de estudiantes que se organizan y van a ese lugar. Y beben y toman y se reproducen. Muy entretenido. Bueno, sigamos acá. Modernidad y posmodernidad, esos son nuestros paradigmas. Ya lo hemos descrito muchas veces, muchas veces. Y hemos dicho también que la posmodernidad, y esto también es clave para poder entenderlo, la posmodernidad es una reescritura de la modernidad. Vamos a anotar eso acá también en el cuaderno chiquillo, que esto es importante. ¿Ya? La posmodernidad, entonces, es una reescritura de la modernidad. Anótelo ahí. La posmodernidad es una reescritura. La posmo es una reescritura. Una reescritura entonces de la modernidad. Yo le había puesto muchos ejemplos, por ejemplo, el tema de la ciencia o el tema, por ejemplo, del progreso. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Cuando estaban destruyendo el humedal de la desembocadura del río Elqui, por ejemplo. ¿Ya? Ahora la gente tiene nociones de que cuidar el medio ambiente es muy importante. Y que, por ejemplo, un humedal nos protege de varias cosas, nos protege de la sequía, nos protege también de los tsunamis, cuida la biodiversidad. Y ahora los seres humanos sabemos que para tener un progreso, ¿ya? Tenemos que tener un cuidado del medio ambiente. Antes no nos importaba. Eso. Fíjate. Personas modernas, por ejemplo, muy inteligentes, ¿ya? Saben que la historia es importante, la historia de los pueblos, por ejemplo. ¿Han escuchado el yacimiento que hay acá en las compañías? ¿Ya? ¿Cómo se llama este? Hay un yacimiento de Yaguita en las compañías. No sé, ¿alguno de ustedes vive por allá? ¿Sí? ¿No? ¿No vive por allá? ¿Ah? Un yacimiento es encontraron, por ejemplo, osamentas de la cultura de Yaguita, me parece. ¿Ya? Y por eso también se han demorado mucho en un tramo de la carretera, ¿ya? Porque tienen que cuidar ese lugar. ¿Ya? Si no fuera así, por ejemplo, eso hubiera pasado totalmente desapercibido. Si nosotros no estamos reescribiendo lo moderno. Porque claro, la carretera es moderna. La carretera nos permite, por ejemplo, trasladarnos, viajar y todo. ¿Ya? Pero no podemos, en la posmodernidad, no podemos pasar por alto la historia que hay detrás, que hay debajo de la tierra, por ejemplo, y de las comunidades. Por eso nosotros vivimos en un constante conflicto en esta época. Y sobre todo, como lo habíamos puesto, hay una especie de desorientación. La posmodernidad es un momento de desorientación. Esto hay que anotarlo también. Voy a anotarlo también en la casa. La posmodernidad es un momento de desorientación. Desorientación. Es un momento de desorientación. ¿Ya? Por esa misma desorientación están surgiendo cosas. Por ejemplo, como los fascismos hoy, ¿no? Como los neofascismos, como el terraplanismo. ¿No? ¿Por qué no están surgiendo estas cosas? ¿Por qué? Porque hay una tensión entre volver al pasado o volver al futuro. ¿Ya?
Pero ojo, ojo, ojo. Hay otra cosa que yo quiero que ustedes sepan. Ni la modernidad es buena, ni la posmodernidad es buena o mala. Aquí no hay ni bueno ni malo, ¿no? Yo les voy a poner como distractor. La modernidad es buena, le voy a poner ahí. No, simplemente son procesos distintos. ¿Ah? ¿Han cachado que en las pruebas, por ejemplo, yo les pongo cosas entre comillas? ¿Han fijado, no? Como frases hechas. Como el pasado fue mejor, cosas así. Todo eso no es. Acuérdense de eso. Yo les voy a poner frases entre comillas no son. Acuérdense de eso. Yo les pongo, por ejemplo, cualquier cosa entre comillas, no es. Cuando pongo cosas entre comillas, generalmente son como frases hechas que la gente piensa, ¿no? Pero en filosofía, nosotros no tenemos que pensar como la gente, tenemos que pensar críticamente, críticamente, ¿no? Eso es importante. Bien, bien. De aquí llegamos a lo contemporáneo y pasamos ya desde el análisis de los paradigmas históricos, vamos a pasar hacia el ser humano. Vamos a poner aquí el ser humano. El ser humano. ¿Ya? Y el ser humano, ¿ya? En esta época, un ser humano contemporáneo, ¿ya? Va a pasar, vamos a poner aquí al yo, vamos a poner aquí un mono. ¿Ya? Aquí va a estar el yo. Vayan haciendo este mono, vamos a hacerlo un mono. ¿Ya? Ya, el yo se ve atravesado por distintas líneas. Esto es importante. Distintas líneas, entonces, que lo van a determinar. ¿Ya? Vamos a ponerle nombre a estas líneas. Por ejemplo, ¿qué cosas se relativizan hoy? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana? ¿Qué cosas se relativizan? ¿Ya? Relativizar se ponen como en duda. Muy bien, la sexualidad, excelente. Sexualidad, ¿qué más? Vamos a ver aquí sexualidad. ¿Ah? ¿Ya? Puede ser, ya la sexualidad en sus ámbitos de género y en sus ámbitos biológicos. Eso vamos a ver. Género, género, género versus biología. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a poner aquí la cuestión de la familia. La cuestión de la familia. ¿Qué más podemos ver relativizado en esta época, chiquillos? No se ve súper bien. Sí, se ve maravilloso. Para que vean lo que ¿qué otra cosa se ve, chiquillos, relativizada hoy? Por ejemplo. Acuérdense cuando yo les comentaba sobre las películas, sobre el futuro, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Que antes, por ejemplo, visualizábamos, no sé, como viajes interestelares y todo. ¿Y ahora qué pasaba con las películas? ¿Ah? ¿Qué pasaba con el mundo? Había esperanza, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? No, por supuesto, el mundo se acaba. La idea de progreso está en cuestión. La idea de progreso. La idea de progreso. La idea de progreso. Y aquí ustedes también lo están viviendo. Por ejemplo, fíjense en el mundo que nos está tocando vivir. Es fácil, por ejemplo, tener una carrera, ¿no? Solventarse económicamente hoy día. No, no es suficiente. No es suficiente. ¿No? Y por eso, las cosas se ven mucho más complejas por esta relativización de las cosas. La familia, por ejemplo. ¿No? Ya la familia, por ejemplo, no solamente el hombre con la mujer y los hijos. Hay familias con animales. Hay gente que vive con animales y eso es todo. Hay gente que vive con gente de distintos sexos. Hay gente que lo cuida sus abuelos. Hay distintas formas de esa familia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los medios de comunicación. Medios de comunicación. Los de comunicación.
Muy bien, muy bien. Y con los medios de comunicación también el tema de la verdad se ve relativizado. Vamos a ver aquí qué más. Muy bien, las creencias, la ética también. Muy bien, la ética. La ética. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo esto se ve relativizado, chiquillos. Y más, más, más. La idea es que nosotros podamos visualizar, ¿verdad?, que hay un mundo de constante desorientación. Pero volver a preguntarnos, y vamos a anotar eso también en el cuaderno, volver a preguntarnos, voy a poner aquí la filosofía nos permite volver a preguntarnos por las esencias de las cosas. Entonces, ¿cuál es la herramienta filosófica? Preguntarse qué es lo que es el ser humano, cuál es la relación del género y la sexualidad, cuál es la relación de la familia también, ¿ya?, de la verdad y de la ética. Eso es importante. La tecnología también, aprovechamos que tenemos tecnología nueva, la tecnología. La tecnología. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos varios aspectos que se ven entonces, con esto de la relativización que vivimos en la posmodernidad. Y una de ellas, y la constante que se produce acá, es que el yo, vamos a poner aquí abajo, el yo, el yo, atraviesa, ¿ya?, por distintos procesos de subjetivación. ¿Qué es lo que es la subjetivación? La subjetivación, ya vamos a poner eso acá, es el proceso, ya, eso es el proceso por el cual, ¿vale?, el ser humano va determinando sus conductas, ¿vale?, y su modo de ser. ¿Ya? La subjetivación, el concepto, vamos a ver el concepto de subjetivación, vamos a meter aquí en la banca, nos permite conocerlos y determinar las líneas que determinan las líneas que este proceso por el cual va a determinar una conducta, un modo de ser, que su comunicación nos permite conocer la subjetividad, las líneas que constituyen nuestros modos de ser. Ahí está. Fíjense en todo el proceso que hemos tomado en la asignatura. ¿Ya? Empezamos a ver cuestiones como más históricas del paradigma y después nos vamos a referir a cuestiones más simples como el proceso subjetivo. ¿Mm? Para algunos autores más complejos, el yo no existe. Simplemente son líneas que pasan por ti, determinantes. ¿Mm? Para los que les gusta más la biología, por ejemplo, la neurociencia dice que cuando tú aprendes algo o te especializas, ¿ya?, hay otras áreas de tu cerebro, ¿ya?, que no se van a desarrollar en función del desarrollo de la forma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? Por ejemplo, a esta altura de mi vida, a mí me va a costar mucho aprender, por ejemplo, cálculo. ¿Por qué? Porque ya tengo otro desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras líneas de subjetivación que pasaron por mí y que determinaron mi modo de ser. Al igual que ustedes. Cada vez que pasan, entonces, líneas por ustedes, nos van determinando decisiones, ¿cómo se llama? Contextos también, van determinando nuestro modo de ser. ¿Me van teniendo, chiquillos?
¿Estás viendo? ¿Sí? Pasamos entonces de lo más grande a lo más micro. Eso es lo que estamos nosotros aprendiendo acá. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Cómo va el cuaderno? ¿Todo bien? ¿Están anotando esto? Esto les va a servir después para la prueba, chiquillos. Vayan a ponerlos al día. ¿Ah? ¿Yo? Ah, es que es la configuración del computador. Hay otros computadores, por ejemplo, que determinan líneas más pequeñas, espacios más pequeños, pero depende de cómo el mismo data elige. El data va eligiendo la resolución. Tiene inteligencia propia. Como yo quiero que sí, es por el computador. Debe poder elegirse ahí el tipo de resolución, pero yo no sé. Yo sé que como este es más moderno, lo tomó y dijo ya, esta es la mejor resolución y tomó la decisión. Entonces tengo que ajustarlo de computador. Debe ser. Pero no lo sé, ahí tendría que leer como el manual ya. Muy bien, muy bien. Ahora, ahí tenemos tecnología que toma la decisión sola, ¿no? ¿Ya? Ahí hay otra tensión. Se supone que son los seres humanos los que toman decisiones. Pero acá acabamos de ver que yo no tomé la decisión. Fíjense. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Ya? Llegamos a un punto donde el proceso de subjetivación, ¿ya? El proceso de subjetivación, hay algo central en el proceso de subjetivación. ¿Ya? Lo central en el proceso de subjetivación, ¿ya? Es la elección de la sexualidad. Eso es importante, muy importante. No sé si han fijado de estos videos como de TikTok, ¿ya? Donde hay una pareja que va a tener un hijo y tienen como un globo y revientan el globo y sale como un color. ¿Lo han visto? Sale como color rosado o color azul. ¿No? 18 de septiembre. ¿No? ¿Ya? Fíjense en el fenómeno. En el fenómeno. Ustedes nosotros lo han visto, ¿no? Que hay una pareja en espera y quiere revelar entonces el sexo de su hijo o hija. ¿Ya? Y revientan un globo y ¡pa! Salen colores azules para los hombres, rosados para las mujeres. Fíjense en cómo hay algo que determina a ese ser, incluso antes de que se desarrolle su biológicamente, ¿ya? Su sexo. Fíjense, incluso antes. Creo que tembló. ¿Ya? O es un camión. Es un camión, ¿ya? Lo central entonces en el proceso de subjetivación es la elección de la sexualidad. ¿Ya? Porque la sexualidad es una línea clave en el proceso de subjetivación. Y por supuesto que aquí la cuestión de género es fundamental. El problema de género. Y aquí hay algo importante. Los modos de ser, vamos a poner aquí, los modos de ser entre hombres y mujeres son distintos. Porque existen distintas formas que determinan comportamientos y legitiman desigualdades. No solamente entre hombres y mujeres. Imagínense las disidencias que han fuera. O sea, este niño en esa esfera, ¿ya? Que recae sobre él o sobre ella, ¿ya?
toda una amalgama de conceptos. Sale azul. Ya. Vamos a comprar el autito, vamos a comprarle también los monos, por ejemplo, que jugábamos nosotros los hombres. ¿Ah? Va a tener esto. Para las mujeres, el hombre va a ser sexualmente, por ejemplo, un potencial depredador. Todas esas cosas. ¿No les llama la atención de que sea tan distinto? ¿Cómo crecemos los hombres y cómo crecen las mujeres? Es complejo. Imagínate toda la libertad que nosotros tenemos los hombres. Nosotros tenemos muchos privilegios que las mujeres no tienen. Y en cada proceso de subjetivación van cambiando todo eso. Y a en las mujeres recae una violencia mucho más profunda. Yo que tengo 31, si yo fuera una mujer de 31, por ejemplo, ¿qué recaería sobre mí? El hecho, por ejemplo, de reproducirme. Como soy hombre, no me llega eso a mí. Pero a una mujer de 31 sí le preguntan eso. ¿Por qué no eres mamá? ¿Ah? ¿Sí? Mira, a mí nadie me pregunta. Nunca me he sentido violentado con eso. Pero una mujer de mi edad sí le han preguntado, ¿cuándo vas a ser mamá? ¿Cuándo te vas a casar? Mira. Sí, pero todavía existe. Sí, pero todavía existe. Busquémonos en un ejemplo. ¿Ah? Viajar solo. ¿Qué le dicen a la mujer? ¿Por qué viajar solo? ¿Por qué nadie te acompaña? ¿Por qué nadie te cuida? En cambio, un hombre puede viajar solo perfectamente. ¿Eh? Dígame. ¿Oh? ¿Viste? Así pasa. Algo tan simple por ejemplo. Claro. Pero independiente del caso particular, ¿ya? Tenemos que verlo más en general. Que los procesos de subjetivación entre hombres y mujeres son distintos y se perpetúan ciertas violencias. Eso es lo que yo quiero que ustedes visualicen. Para eso vamos a ver un pequeño video que está aquí. ¿No? Vamos a poner una pausa en la grabación, va a quedar esto también alojado ahí, pero lo vamos a observar. ¿Bien? Volvemos acá. El video se llama La Peque. Fíjate cómo en la persona de la Peque nosotros podemos ver distintos procesos de identidad de género. Se dan cuenta que al inicio, por ejemplo, jugaba con todos los niños, después le pusieron el vestido y ya no puedo jugar. Después le llegó la reina, por ejemplo, se convirtió en mujer. Son distintos procesos. Fíjense cómo, por ejemplo, el cuerpo era medido. Se hacían las líneas. Vamos a poner otra cosa acá en el yo. Vamos a poner aquí la identidad. Eso también es importante, la identidad. No ponerle. Póngala ahí en el ejemplo, la identidad. Vamos viendo la identidad. ¿Por qué es importante esto? Y vamos a bajar un poquito más, aprovechando ya pusieron la identidad en el esquema. Porque dice, los modos de ser entre hombres y mujeres son distintos porque existen distintas formas que determinan comportamiento. La identidad, entonces, el concepto de la identidad de género también es central. Vamos a poner esto. Identidad de género. Identidad de género. Vamos a poner aquí, esto es un concepto. Concepto. Es una forma. Es una forma. Punto. Es una forma de entender teóricamente cuáles son los roles
asignados de forma dual. Lo masculino y lo femenino. Lo femenino. Pero fíjense, en esa asignación hay mucha gente que queda fuera de esto. Hay mucha gente que queda. Porque hay que entender algo en nuestro momento de posmodernidad. Hay que entender que la identidad no es algo fijo, sino que se va deconstruyendo. Se va, y este concepto es clave, deconstruyendo a lo largo de la vida. La sexualidad también se va deconstruyendo. Nuestra forma de ser hombre, nuestra forma de ser mujer también se va deconstruyendo. ¿Ah? Vamos aprendiendo. Esa es la idea. Esa es la idea de todo esto aquí. De entender de que todos ustedes, incluyendo a mí, somos distintos procesos como los que están aquí. Nos atraviesan distintas líneas. Y nuestra identidad se va construyendo en la medida que somos conscientes de ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué me Esta es la idea, chiquillos. Esta es la identidad que nosotros pensamos que es fija. Se va moviendo. Es dúctil, es dinámica. Y en eso, los medios, el ser humano, la identidad, la sexualidad, la familia, la idea de progreso, la verdad, la ética, la tecnología, etc., van influyendo en eso. Y en las decisiones que vamos tomando. ¿No? Y aquí volvemos al inicio. Volvemos al inicio de todo esto, de este viaje que hemos hecho por la modernidad, por el concepto paradigma, por el ser humano, ¿ya? Por la subjetivación, por el problema de género y la identidad. Que lo importante es cómo nosotros tomamos decisiones. ¿Ya? Eso se trata, ¿no? Así que tranquilo tu compañero. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿esa ha sido nuestra unión? Todo. Pasamos de la modernidad, pasamos del paradigma, ¿sí? Vimos qué es lo que era ser contemporáneo. La próxima semana vamos a ver los conceptos y los vamos a determinar bien. Pues la idea es que tengan ese sentido. ¿No? ¿Esto ya lo copiaron, chiquillos? ¿Ya? ¿Lo copiaron? ¿Sí? ¿No? Probamos el ejemplo quizá del esto de la masculinidad frágil. ¿No han escuchado? ¿De qué? De la masculinidad frágil. ¿Sí? Muchas veces se trata de que los hombres, ¿verdad?, no se detienen a pensar en los procesos de género, las cuestiones de género. Y por eso la fragilidad, porque piensan que hay una sola forma de ser. Pero no, hay muchísimas formas de ser. Por eso dice, ay, la masculinidad frágil, porque quiere como mostrarse como más macho. Sabemos que legitima desigualdades también, como lo que aparecía ahí en el video. ¿Bien? Ya, chiquillos, eso es todo por hoy. La próxima semana nos vamos a preparar más con la prueba. Traigan su esquema. ¿Ya? Vamos a completar algunos conceptos que quizás no quedaron muy claros, ¿ya? Pero vamos a hacer algo como más práctico. Vamos a ver los conceptos, vamos a ver la definición y vamos a conversar sobre ellos. La próxima semana ya, que es la última antes de la prueba del recurso. Eso es. Están ahí, gente virtual, van a tocar ya gente virtual. Eso es. ¿Eh? Eso es lo que hemos estado aprendiendo, chiquillos. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Ya? La idea aquí no es juzgar, la idea es entender los procesos de subjetivación y entender cómo también, cómo también la identidad se va construyendo y deconstruyendo.
Esto es lo que estamos viendo en filosofía ya contemporánea, que esto es lo último que se está viendo en filosofía. Cuestión de género, ¿no? Cuestión de feminismo, allá vamos, allá vamos. Ya. Gracias, chiquillos. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Ahí va a quedar la grabación para que la puedan observar de nuevo, ver el esquema y estudiar. Chao. Chao.